Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, bon tiempo, José de Casa Chema, falóme de un chaval que era de los Apalaches, pero que vivía en Asturias y que era un, bueno, pues cocinero que escribía sobre gastronomía asturiana. Yo pasóme la web, entré en la web y claro, pareció, bueno, abultóme interesantísimo, tiene una bayura de conocimiento asturiano en cuanto a la gastronomía espectacular. Y dice yo, coño, este chaval tiene que venir a la radio y tiene que hablar con nosotros. Y americano, lo del asturiano y el castellano cuesta y todavía un poco, pero vamos a tener la ayuda de Raquel, de So Muller, para que nos vaya haciendo un poco de traducción. Ya sé que yo un poco vegoso esto de hablar un idioma, contesten en otro y tal, pero yo creo que la ocasión paga la pena. Estoy con John Tillman y vamos a charlar un ratín con él. John, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, vivís en Llangreu, ya un poco el asturiano vas a entender y escribes un poco además, ¿no? Sí, un poco. Sí, un poco. Sí. Vale. Cuéntame, ¿de dónde es y cómo acabasteis en Asturias? So where are you from and how did you end up in Asturias? I grew up in a small town in western North Carolina in the Appalachian Mountains. Uh-huh. And spent most of my time there, and then through work as a cook and then a chef later, traveled around the world a little. And when we decided to move to Spain, we went on a road trip across the north, and we got to Asturias, and I said, that's enough. It looks like home. Bueno, él nació en los Montes Apalaches. Sí. Y se crió allí, estuvo viajando y trabajando en varios sitios. Y cuando vinimos de viaje una vez aquí, cuando llegamos a Asturias, dijo, aquí nos quedamos, esto es como casa. ¿Pero tú tuviste algo que ver, Raquel, o no? ¿No? ¿Y es asturiana? No soy asturiana. Ah, vale. No. Pero entiendo que para que el cambio de vida fue completamente brutal, ¿o no? No. It's for most people, both in the southern Appalachians and here, life looks very similar. The gardens look the same. They're the same size. Everyone grows at least some of their own food. The mountains are very similar. There's the same number of cows. Mm-hmm. So it was one of the big attractions is that it's not that much of a change from how I grew up. Vale. Le parecía que el sur de los Montes Apalaches era muy parecido a aquí, en cuanto a que mucha gente planta su propia comida, hay más o menos el mismo número de vacas, le recordaba a esa zona. Vale, cierto es que entiendo que cuando vinisteis a Asturias buscabais ya un tipo concreto de sitio, o sea, ya veníais con ello estudiado, porque estuve leyendo que visitasteis toda la zona norte, ¿no?, de la península. So when we came to here, we were looking for something specific because we went around everywhere in the north. So what was it that we had in mind? We were looking for specifically somewhere that we could raise children, where they could be outside, that was not in a city. Not that cities in the US and Spain are similar, but my prejudice against American cities made me look more towards rural living, and we wanted to be able to grow our own food and have some animals. Sí, estábamos buscando algo donde criar nuestras hijas y que no estuvieran, que pudieran estar fuera. A lo mejor dice que tiene algo de prejuicio con el tipo de ciudad americana, uh-huh, que a lo mejor no se traduce aquí,
pero que preferíamos algo más rural, donde poder tener a las niñas y tener, a lo mejor, plantar nuestra comida y tener animales. Tú eras cocinero en Estados Unidos, ¿no? Trabajaste en algún sitio en una cadena de comida rápida y luego también en algún sitio de cocina un poco más elaborada. Sí. Started like a lot of people do in a fast food restaurant. Actually, my very first job in food service was at Burger King, and from there I sort of worked my way up the menu a little bit. Worked in some restaurants in London, and by the time we were ready to have kids, I was running a restaurant, and there's a level of cooking where you can either cook or you can have a family. Yeah. And so I had to make a change. Okay. Sí, empezó, bueno, como mucha gente que empieza en la cocina, empezó trabajando en Burger King y luego poco a poco fue subiendo. Estuvo un tiempo trabajando en Londres, en restaurantes, y después en otros tipos de restaurantes en Estados Unidos. Cuando decidimos tener familia, ya fue cuando dijo, o tengo familia o me dedico a esto 100%, así que dejó el mundo del restaurante. Pero siempre fuiste una persona muy inquieta y siempre te gustó el mundo cultural alrededor de la gastronomía. Y escribías siempre sobre ello y además lo fotografiabas, ¿no? You always liked not just food per se, but like the world around it. So you always researched and read about it and took pictures. I did, and taking pictures and writing about them and putting them online actually started when I was in London. It was before the Olympics happened there, and East London is completely different now, but when I lived there, there were so many small neighborhood pubs that there was no information about, and it was an excuse to go to the pub every day, basically. So I went around East London and took pictures and talked to the pub owners, and that was the first time I had done a project like that. Okay. Sí, empezó cuando vivía en Londres, fue antes de los Juegos Olímpicos, y vivía en el este de Londres. Dice que era muy diferente a como es ahora por las Olimpiadas. Entonces él se dedicaba a ir a los bares pequeños, a los pubs, y a fotografiar la comida, a investigar sobre la comida, y también era una buena excusa para ir al bar todos los días. Es como empezó. Porque eres un gran amante de la cerveza. Yes, ¿no? Yes. Vale, eso no hace falta que lo traduzcamos. Vale. Entonces llegaste a Asturias y decidiste hacer lo mismo que venías haciendo, pero como llevas ya unos años profundizando más un poco en la gastronomía que tenemos aquí. So when you got here, you decided to, do the same, but like trying to focus on local gastronomy. Very much. I mean, as soon as we got here, I was kind of going to llegares and beer makers and taking pictures and talking to people, but it wasn't until the pandemic that I had an excuse to sit down and do something with all of the photographs and all of the notes that I had taken, and that's kind of where it started. Sí, cuando llegamos aquí, pues estuvimos visitando muchos llagares y cervecerías y hacer fotos, investigar, pero fue cuando empezó la pandemia que dijo, bueno, ahora tengo tiempo de organizar todo esto y hacer algo con ello. Pero tienes una enciclopedia de la gastronomía asturiana donde tienes casi 400 artículos escritos. You have an encyclopedia of the Asturian food with almost about 400 articles written there. It's right at 400, and there's several more that I'm working on now. I'm sort of redesigning the way the website works to make it easier to add more things in the future. But yeah, it's about 400. Sí, están unos 400 y tiene más en el tintero que no están terminados y está rediseñando la página web ahora. Vale. Con toda esta información, cuéntame tu visión como gurú
sobre la gastronomía asturiana. So what is your, with all this information, taking into account all this information, what is your vision of Asturian food? I first got interested because it is very similar to the kinds of food that is common at home in the Appalachians. And we actually discovered later on that there's a big connection between Asturias and the Appalachian Mountains through the zinc miners who left Arnau and went to West Virginia, and that influenced a lot of the way that we eat there. And so it's very similar to how it is here. And it's been very easy to dig into because it feels very familiar. Lo primero que se dio cuenta es la conexión en la comida. Y bueno, que dice que no es casualidad que mucha gente, hay conexión histórica de las minas de zinc, de gente que fue a Virginia Occidental y bueno, llevó comida allí, que después hemos descubierto que no es casualidad que sea tan similar. Te estuve leyendo, hay migración de mineros que fueron a trabajar a las mines de zinc en tu zona, y eso dices que influyó en la gastronomía de allí, y supongo que a ellos y viceversa, ¿no? Igual trajeron algo de allí aquí, ¿o no? Was it both ways? Like there was food brought from here to there. Did that happen the other way around? Was food from there brought here? I think that it went in both directions. Looking specifically at things like tortos, which are very, very similar to what I would call at home a Johnny cake, which they're all of these things are descended from the arepa in South America, but we're all eating the same deep fried cornmeal dough and putting things on it. I feel like that went in one direction, and the bollo preñao came the other direction, and so we have the West Virginia pepperoni roll, which is un bollo preñao. Dice que cree que sí, que fue algo en ambas direcciones. Por ejemplo, habla de los tortos. Sí. Que puedes pensar los tortos o en Estados Unidos Johnny cakes, que en realidad al fin y al cabo es como una arepa en Sudamérica de harina de maíz, y también el bollo preñado, sí. Sí, el bollo preñado, que es un pepperoni roll en Virginia Occidental, West ¿no? Virginia, sí. Sí, que es básicamente es como un bollo preñado. Entonces puedes ver conexiones. Pero te das cuenta que eso es algo, la conexión indiana con la parte americana sí la conocemos, pero esto que estás diciendo es completamente nuevo. Do you realize that these things you're saying are completely new? Like, we know about the Indiano and connection with food, but we don't really know much about this. Yeah, and most people in the Appalachians don't know either. I came across a book called Pinnick Hill. Las colinas sueñan en español, by the grandson of one of these miners who had come from Piedras Blancas and moved to West Virginia, and he was telling stories in there that were completely new to me, even though only 100 or 120 years before the Spanish embassy to the United States was in Parkersburg, West Virginia, not in Washington, D.C., because there were so many immigrants just to the mines that it was more important to have the representation there than it was in Washington. Sí, dice que, bueno, no es una conexión de la que se hable mucho, pero lo descubrió en un libro que no recuerdo el nombre. Pinnick Hill. Pinnick Hill, sí. Y en español era Las colinas sueñan. Las colinas sueñan en español. Las colinas sueñan. Sí. Y es un libro bilingüe que habla de todo esto, de la conexión, de cómo viajaba la comida, cómo, por ejemplo, durante un tiempo la embajada estadounidense estaba en Virginia Occidental por la cantidad de gente, no solo asturiana, pero española que había en la zona. Entonces, a través de ese libro descubrió mucho esta historia y sobre la emigración de una familia de Piedras Blancas que fue allí. Me parece increíble. Después, claro,
tú conoces esa conexión y empiezas a ver similitudes. Entiendo que el mundo de la sidra y de la cerveza artesana, que es un movimiento extrañamente potente en Asturias, pues también tiene algo de conexión, ¿no? Is there also a connection with the world of cider and brewing, beer brewing, with all these two? There is nothing in the United States that is like Asturian cider culture. It is unique to the north of Spain. Mm-hmm. It didn't. I mean, a lot of the apple orchards obviously contain Asturian apples, because everywhere Asturians go, there have to be apple orchards so that there can be cider. It's impossible for anyone to live without them. I mean, we have the Botella de Gijón solely because an Asturian can't leave and not take cider with them. And everywhere that they've gone, they've planted apple orchards, and so you find Asturian apple varieties growing in the Appalachian Mountains. It's not that hard to buy even reinetas. But the tradition of cider making has been very lost in the United States. Artisan beer brewing has taken over, but by the time even artisan beer making started to happen, we had already lost all of our cider making tradition. Sí, nada, la tradición de la sidra es muy única aquí. No es algo que se haya transportado allí. Sí que se hace sidra, sí que hay pumaradas y incluso hay alguna manzana, alguna variedad asturiana allí. Uh-huh. No era difícil encontrar reinetas, por ejemplo. Pero lo que es la tradición igual es diferente. Sí que la cerveza sí que tiro más y tiro por otro lado, pero la tradición de la sidra es muy única al norte de España y en particular a Asturias. En particular en el mundo de la cerveza, tú que eres un apasionado, la sensación que me da es que todos copiamos la cultura cervecera que existe en Estados Unidos, ¿no? Porque allí fue un éxito el movimiento alternativo de hacer cerveza de calidad. Yeah, in talking about beer, it was a lot of people here taken to as a reference what happened in the States. That's the example of what to do for craft beer. Somewhat, and it happened as an explosion in the 1980s and 1990s in the United States, because prior to that it was illegal to make beer at home. Uh-huh. And so there was this huge explosion of home brewing and doing things for oneself that became all of the breweries now that people look at and go, that's the way that you do it. But that's always been available here. So I think here it's more about changing tastes and people's interest moving away from wine and towards beer throughout Spain. And I think it has a harder time becoming more widespread in Asturias than elsewhere in Spain, because cider culture is so strong here that it's competing with something that it will never ever be able to replace. Sí, bueno, en Estados Unidos empezó como hasta los 80 o 90, fue cuando hubo un boom, una explosión de la cerveza artesana, porque antes estaba prohibido hacer cerveza en casa. Entonces, cuando empezó y la gente empezó a hacerlo en casa, es cuando más se convirtió en lo que tenemos ahora como referencia aquí en España. Pero también dice que es difícil en Asturias, en concreto, hacerle sombra al poder que tiene la sidra. Y respecto a la comida, siempre tenemos mucha fama de platos muy pesados, muy calóricos, pero tenemos una lucha, yo creo, que para ampliar un poco el horizonte, ¿no? A veces solo se nos ve como fabada, cachopo, quesos, pero el mundo de la carne, el mundo del pescado del Cantábrico, queda un poco ahí olvidado. No sé cómo ves toda esa situación. Asturias is known by outsiders mostly as very dense plates and very high-calorie plates like fabada, cachopo, cheese. And sometimes people forget about the different meats and fish
and they offer. What is your opinion about that? What do you think? I agree. I think the most interesting thing about the different types of food that's eaten here that isn't as well known outside of here is that I don't think people understand that the Asturian fishing fleet isn't very well known because none of that seafood ever leaves Asturias. It's eaten right here. Galicia exports their catch all over Spain, but Asturians eat so much seafood. And the joke is if you can pull it out of the ocean, then people here will eat it. It doesn't matter how ugly it is. And someone in Mercado Fontan told me that the uglier the fish, the better it tastes. Sí, dice que bueno, lo que pasa es que en Asturias la mayoría del pescado que se pesca no se vende fuera de Asturias porque se come en Asturias. Claro, sí. Está comparando con Galicia, por ejemplo, que exporta mucho y vende a lo largo de toda España. Y tiene una anécdota que una vez en el Fontán le dijo un pescadero, ¿no? Sí. Que el pez cuanto más feo, más rico sabe. El piscín. Sí. Claro. Sí. De hecho, piscín en inglés es ugly fish, ¿puede ser? Angler rockfish. Okay. Monkfish. Monkfish, ¿no? Yeah, Monkfish. monkfish. Okay. Yeah. Okay, Pez monk. monje. Eso. Yeah. De monje, vale. De monje, sí, monkfish. ¿Y cómo ves? Vivimos un proceso de globalización en el que hasta nuestras pequeñas ciudades sufren pues la homogeneización, ¿no? Y mantener esa identidad fuerte que a ti tanto te gusta es cada día más complicado. Tenéis 2 hijas y competir con un mundo de publicidad, de estímulos, de azúcar, es muy difícil. So there's with all this globalization and things trying to be homogenic, it's always a struggle. And having 2 daughters and having all the, external factors and lots of sugar and things, how do you manage? How do you deal with that? I guess for us, our position is somewhat privileged in that respect, in that I am home, and so they eat what I cook. We very very rarely are they getting packaged things from the store, and when they take snacks to school, it's things that, and now that they're older, it's things that they've helped me make. So they're involved in producing their own food, and it's that kind of home education, I guess, that makes it important. Which is there's a model that can be taken from parts of the United States where there's a 2-speed system where our restaurant culture in the United States is very, very globalized. But food at home is so very, very local that it can look to outsiders like there isn't a regional food culture in the US because there aren't restaurants that serve the same things that you eat at home. And so you may see some of that happen here as there's more different types of restaurants that they may become less. Bueno, hay más como 2 ideas, ¿no? La primera es en casa, por ejemplo, la comida que llevan las niñas al cole, casi nada es comida procesada o comida empaquetada. Es lo que tenemos por casa, lo que prepara él, o incluso ahora que son más mayores, lo que prepara él con ellas. Entonces intenta que la comida en ese sentido sea más saludable. Y luego, por otro lado, pues habla de en Estados Unidos que muchas veces se piensa que no hay una comida regional o una comida estadounidense, per se, pero lo que pasa es que hay mucha comida extranjera o global en los restaurantes, y luego en casa sí que la gente cocina sus comidas, y sí que hay eso, una cultura culinaria. Entonces un poco es lo que intentamos hacer en casa. Y ya para acabar, ¿qué es lo que más te gusta de la gastronomía asturiana o lo que más te sorprendió? So to finish, what you like best about Asturian food, or what surprised you the most? I think, like anybody who comes from the US, the thing that I like most about food in Asturias is
the cheeses, because the United States is good at several things when it comes to food, but we are terrible at making cheese, and we don't have a lot of varieties of cheese. And so to find a place that has 100 different varieties of cheese and in a relatively small portion of the country and only 1 million people, it's like every 1,000 people gets their own variety of cheese. It's kind of amazing. Cree que probablemente lo que más le sorprende y le gusta de Asturias, de la comida de Asturias, es los quesos. Viniendo de Estados Unidos, el queso allí pues no es su punto fuerte en la comida. Es muy benévola en la traducción, ¿eh? Sí. Bueno, interpretación. Y bueno, pues aquí hay como más de 100 tipos de queso y 1 millón de habitantes, entonces toca a un queso por cada 1.000 personas. Claro. Entonces, sí, la cantidad y variedad de quesos que hay en Asturias. Bueno, John, un placer, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que vengas a la radio. Tienes un conocimiento que me parece fascinante, una web que yo recomiendo a todo el mundo, busquéis John Tillman y tiene una web, una Wikipedia, una base de datos ahí espectacular sobre la gastronomía asturiana. Y nada, muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias. Okay.